Bienvenidos a Conversar con Ciencia. Un espacio donde la ciencia y la espiritualidad, la materia y la energía se encuentran para abrir conversaciones profundas, conscientes y transformadoras. En cada episodio vamos a explorar temáticas existenciales del ser humano, desde la neurociencia, la física cuántica, la epigenética y el autoconocimiento, conectando con experiencias reales y herramientas prácticas. Nuestro propósito es activar el potencial humano, construir puentes de entendimiento y generar resonancia constructiva, esa vibración que transforma nuestra vida y la de los demás. No te olvides que esto no es autoayuda. Es evolución con base científica y una mirada energética y espiritual. Te invitamos a ser parte de esta red que crece, se expande, se potencia y se eleva. Mi abuela fue la primera que me habló de todas estas cosas. Ajá. Mi abuela se abrazaba a los árboles. Mi abuela, cada vez que yo iba a rendir un examen, me decía dos cosas. Yo le decía, iba a la casa totalmente desregulada, y decía, no voy a aprobar, no sé nada. Y ella me decía, no decretes. Lo que la mente decreta, el cuerpo atrae. Fue la primera que me habló de la importancia de los decretos. Y otra cosa que hacía mi abuela siempre era, siempre le prendía la vela a la Virgen. Y ella me decía, vos avísame cuando estás por ir a rendir, que yo le prendo la vela a la Virgen. ¿Y cómo es esto? En algunas casas se sigue dando, tener el altarcito. En la mía, siempre. En la mía, siempre. Tener el altarcito. Tenemos nuestro lugar donde está la Virgen, que aparte, como dicen, las vírgenes, al menos en mi casa, las vírgenes fueron llegando a mí de maneras muy particulares. Cada imagen de la Virgen que tengo en casa tiene una historia. Y siempre digo, es más lo que la Virgen me encontró que lo que yo la fui a buscar. La última que me pasó y que estoy en el medio, creo que de un proceso que todavía no entiendo, salí a correr y yo voy con mis playlists y activando todo. Sí, voy. A veces me tengo que poner una música más high, otras veces voy meditando, otras veces voy repitiendo frases y me pongo audios. Pero ese día iba escuchando música porque yo necesitaba que me motive, ¿no? Entonces iba con una playlist más power y de repente se salta la playlist y empieza una canción religiosa. Y yo venía escuchando a Tina Turner, tipo, nada que ver. Y paro y digo, ¿por qué saltó esta canción si esta canción no está en esta playlist? No la tengo en ninguna, no sabía que existía esa canción. Paro, miro el teléfono y era el himno a la Virgen de Lourdes. Yo... Es una advocación que nunca tampoco había. Sí, la practicaste. Sí, voy a la Virgen, ¿no? Voy al cerro, voy a Salta, en mi casa, mi mamá mucho. La Virgen de Fátima acá. La Virgen de Fátima, la Rosa Mística, pero la Virgen de Lourdes, nunca. Bueno, saltó, guardé el tema en una playlist que tengo, en las de las mañanas. Dije, bueno, para algo la Virgen. Ay, no. Pasa un tiempo, pasan unos meses, y me encuentro en el medio de un proyecto con Martín, con Martín que venía de Punta del Este, con Martín Niveiro, y bueno, él estaba desembarcando acá, y él viene y trae sus cosas, y trae una virgen. Y yo miro, ¿y qué virgen es esta? La de Lourdes. Y le miro, y en el himno yo me acordaba que decía que la Virgen tenía rosas a sus pies en la canción. Cuando miro la imagen que Martín trae, le digo, ¿pero esta qué virgen es? Y él me dice, es la Virgen de Lourdes. Y a mí ya automáticamente digo, ¿y esto cómo llegó hasta acá? Y él me cuenta que, bueno, que él tiene unas vírgenes y que trae de un lugar unas imágenes de las vírgenes hermosas que las vende, porque no es fácil a veces conseguir, ¿no? Imágenes lindas. Y la Virgen de Lourdes vino acá, ¿no? Y después en el otro proceso le digo, Martín, esa virgen queda, le digo, porque esa virgen para algo vino a mí. Y ahora me pasa que, bueno, que en breve estamos por hacer un viaje y yo tengo la necesidad de ir al santuario de Lourdes. Y digo, no sé, pero digo, la virgen algo tiene, porque no puede ser que se haya presentado de esta manera. ¿Quieres que te lo diga? Dime. Empezás a vivir un proceso, María está ahora por vivir, como decimos, ¿no? Un duelo.
que es separarnos de nuestros hijos cuando les toca irse a vivir afuera. A mí me tocó separarme de nuestros padres cuando uno se va y que también, y yo decía, la veía a mi mamá tan acongojada y yo decía, pero ¿por qué? ¿Viste? Como uno no lo entiende hasta que uno se convierte en padre. Y cómo el cuerpo y habla. está llegando la Virgen. La Virgen, fíjate que le abraza a su hijo para acompañar en ese proceso. En realidad la Virgen es la gran compañía de Jesús a lo largo de toda su vida. Yo creo que vos, la Virgen, la gran compañía de tu hijo. La Virgen creo que nos enseña y nos muestra. ¿Vieron cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y que miremos su vida, porque es lo que vamos a transitar de distinta manera y por supuesto que con otro nivel de intensidad, pero la Virgen creo que fue la madre que nos enseñó que nosotros somos canales, que nuestros hijos no son nuestros y que hay un momento en los que tenemos que entregarlos a la vida y al plan de Dios y que uno tiene que entrar en su silencio y en su aceptación de que su misión está cumplida. Y digo, bueno, Noel, que veníamos para grabar estos podcasts y tuvimos que suspender porque yo me quedé sin voz y me quedé totalmente difónica y digo, cómo el cuerpo habla de los procesos que vivimos. Porque todo el tiempo yo estoy pensando que es como el momento donde, quieran o no, la voz de mando termina. Ya no soy voz de mando, ya tengo que acallar mi voz en la vida de mi hijo, que tiene que empezar a tomar sus decisiones. Cumple 18 años, ya mi proceso de crianza está culminado, ya él va a decidir solo. Y son sus decisiones, es su responsabilidad, y es la parte donde uno tiene que acallar su voz, ¿no? Y aceptarlo, ¿no? Y es un trabajo, y ahí sale la voz que se desregula, pero es la tarea que hay que hacer. Y creo que la Virgen es la primera que nos enseñó eso, a con aceptación, aceptar esa entrega al plan divino de nuestros hijos, que es lo más preciado que tenemos, pero poder saber que ya no depende de lo que nosotros digamos, hagamos, ¿no? Que ellos deciden. Y creo que así también Jesús le mostró a la Virgen que, ¿no? Él le dijo, deja que me tengo que encargar de los asuntos de mi Padre. Y ella tuvo que soltar, ¿no? Y nos enseña ese soltar, ¿no? Y dice, bueno, así lo tenemos que hacer. En este podcast queríamos compartir con ustedes, hablar de Dios, hablar de, no ponerle otra palabra, Dios en nuestras vidas, qué rol cumple. Y bueno, hace poco atravesamos en mi entorno con una pérdida de una persona, una niña de 6 años que atravesó una enfermedad que fue en un tiempo muy corto. Y nosotros nos preparamos en comunidad con mucha oración, con mucho respeto y entrega a Dios, de decir, bueno, en este momento hay situaciones que ya no las podemos controlar, pero que sabemos que con tu oración, con nuestra fe, vas a darnos esa paz y esa calma para ir en el paso a paso, en el minuto a minuto. Y hablando con María en los duelos que cada una va viviendo, que en parte representan seguramente tus duelos o serán otros los tuyos, dijimos, ¿por qué no hablar de Dios y contarles cómo Dios nos ayuda a caminar y a no sentirnos solos? Sí, poder hablar de... Albert Einstein decía, yo no creo en Dios, yo pienso en Dios, ¿no? Y creo que es algo que quizás todavía hay muchas personas que necesitan. Yo casi que ahora digo, yo experimento la presencia de Dios cada vez más, ¿no? Sí. Y desde donde querramos mencionarlo, ¿no? Dios es esa fuente superior para nosotros que hablamos de Dios, ¿no? La ciencia hoy habla de lo que se llama el campo unificado, de la energía taquiónica, esa energía superior de donde todo sale y es el origen del todo y a donde todo vuelve, ¿no? De donde todos nosotros salimos a concretizarnos y a manifestarnos en un cuerpo físico, pero donde nuestra esencia y en el momento de la concepción, ¿no? Se sabe que en el momento en el que el óvulo se une con el espermatozoide, lo primero que hay es un chispazo de energía. Después empiezan a materializarse las células y empieza el proceso de mitosis y meiosis,
pero lo primero que hay es luz. Y después, en ese proceso de mitosis y meiosis, el primer tejido que se forma es el tejido del corazón, ¿no? Que es donde se alberga, ¿no?, la esencia de esa chispa divina, la esencia de Dios. Nuestro camino, una vez que nos materializamos como cuerpo físico, es a través de este proceso de vida ir volviendo a la fuente, ir encontrándonos otra vez Con Dios. con Dios, Wow. con esa energía superior. Y vamos a llegar de distintas formas, y quizás no, lo que vos decís, no todos de la misma manera, pero a cada uno probablemente nos va a tocar algo que nos haga acercarnos. Generalmente, sobre todo cuando uno no lo hace voluntariamente y con intención, nosotros nos vamos acercando a esa fuente a través del dolor. El dolor. Hay autores que hablan de que hay 4 formas de empezar a transitar el camino de lo que hoy llamamos el despertar espiritual, ¿no?, o la elevación de conciencia. Que la tenemos todos. Está Que todos la nosotros tenemos. que la activemos o no. Exacto. Activada, ¿no?, o en presencia de distinta manera, ¿no?, y con menos reconocimiento o más. Pero las vías de llegar de acceder a ese despertar son generalmente atravesando momentos de dolor. Y en los momentos aparte en los que sentimos en los que los recursos materiales no son Y se suficientes. agotan. No es por ahí, ¿no? Entonces dicen que va a ser o a través de alguna enfermedad de tu cuerpo, o a través de un accidente, o a través de alguna pérdida muy importante en tu vida. O el último camino, si no te ha tocado durante tu vida, lo cual es difícil no atravesar pérdidas importantes, accidentes significativos, o alguna enfermedad, ¿no?, también de un calibre crónico, va a ser a través de una vejez compleja. Mira. ¿No? Porque son las formas en las que vamos a ir despegándonos un poco de nuestro cuerpo físico y empezando a conectar con nuestro ser más sutil, ¿no?, como decimos, con nuestros planos no visibles y con nuestra entidad superior, ¿no? Y también a medida que vamos evolucionando como seres humanos, ¿no?, ese despertar de conciencia, hay un libro muy lindo de Wayne Dyer, que es La activación de tus zonas mágicas, un libro precioso, ¿no?, que habla, que él dice que el despertar de conciencia, primero, en el primer escalón, nosotros vamos a tener un despertar por el sufrimiento. Y que lo primero que hacemos los seres humanos es quejarnos, ¿no? Y entonces nos pasa algo y empezamos con la pregunta del por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y es donde muchas veces entramos en el concepto de que Dios es castigador, claro, no, o malvado. Sí, que no está la misericordia. Y que fue un concepto que durante muchos tiempo, años en realidad se machacaba con eso, sí. El Antiguo Testamento Sí, tenía sí. mucho de eso, cuando uno lo lee, ¿no?, de un Dios de temor, ¿no?, que activaba el miedo. Y en realidad el temor de Dios habla del respeto a Dios. El de temor saber, de Dios, del Espíritu Ajá. Santo, habla del temor de perder a Dios en tu vida, de- ¿no? No habla de tenerle miedo. Pero es cierto que durante gran parte del Antiguo Testamento, Y ahí está, ahí está entre el reconocimiento de la finitud del hombre y lo infinito de Dios. De eso, ahí está el temor de Dios. ¿no?, y de la concepción que el ser humano fue desarrollando y fue transmitiendo, ¿no?, que al principio era un Dios de miedo, pero que para eso, Que si hago esto, Dios me castiga. Llegó- con las tormentas, con los, para con los eso desastres naturales, Dios con las mandó enfermedades. a su Hijo a contrario. enseñarnos, y lo que es la nueva alianza, por eso se llama Antiguo Testamento o Antigua Alianza con Dios, y el Nuevo Testamento o Nueva Alianza, que es a partir de la llegada de Jesucristo como Mesías, ¿no?, diciéndonos que Dios no es temor, Dios es amor. Y es, podríamos decir, el debate con el que todo el tiempo estamos lidiando los seres humanos. Si vamos a aprender a leer lo que nos sucede en nuestra vida desde un lugar de temor y de miedo, De castigo, o desde un lugar de amor, de vida. y mirarlo como una oportunidad, ¿no? Eso es lo que dice también Wayne Dyer, que a medida que vamos evolucionando en nuestro nivel de conciencia, después de
de tener el despertar desde ese lugar de sufrimiento y el por qué a mí, por qué y la queja, podemos acceder a tener un despertar desde los resultados, dice. Ya empezamos a cambiar la pregunta y ya no es tanto por qué, sino es para qué. ¿Para qué llega esto a mi vida? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo, no? Y hay un momento donde todos le estamos buscando como el para qué, ¿no? Y buscar un entendimiento. Y cuando ya llegamos como a otro nivel, más evolucionado, él habla de lo que se llama el despertar por el propósito. Y es poder aceptar que todo, absolutamente todo lo que nos pasa en la vida, nos va acercando al encuentro con nuestro propósito, con nuestro propósito vital. El propósito siempre tiene que ver con el dar y no con el recibir. Y cada cosa que nos pasa nos va de a poquito acercando a que nosotros podamos descubrir qué vinimos a dar y qué queremos dejar en esta experiencia que tenemos. Que muchas veces nos lleva, creo que cada vez que pensamos también en Dios, es entrar en ese concepto, ¿no? Que en nuestro plano físico habla de la vida y la muerte. La vida y la muerte conviven todo el tiempo en este plano material. Sí. ¿No? Y la cuestión es que si nosotros intentamos entender la muerte desde el plano material, siempre la vamos a pasar mal. Porque el plano material tiene principio y fin. Empieza y termina. Es finito. Para nosotros poder entender el concepto de muerte, tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia, de entendimiento, porque tenemos que entrar en el concepto de eternidad, de que la energía nunca muere, de que la energía transforma su grado frecuencial y a medida que lo transforma su manera de expresarse. El plano material es el de menor carga frecuencial, ¿no? El más denso. Pero a medida que nos vamos elevando, vamos accediendo a las formas más sutiles. Y es lo que nos permite, creo que, aceptar que una persona que deja de estar con nosotros en lo material nos invita, nos lleva, nos empuja a veces a poder ir a esos planos más elevados que los tenemos, a poder activar nuestra glándula pineal, que es la antena que nos conecta con la fuente superior, que es la antena que nos hace entrar en contacto con el todo y poder aceptar que todos somos parte de ese todo, que todos somos esencia, que nuestra esencia es ese todo, ¿no? Y que estamos todos interconectados, ¿no? En un plano infinito, superior, elevado, ¿no? Donde todos somos parte de una gran red. Y ahí está también, ¿no? Cuando uno empieza, que te debe pasar tal vez en consultorio, que te dicen, escucho, los veo, me encuentro, digo, los que podemos tener esa dimensión de poder permitirse explorar esa otra dimensión, de que no están solamente acá. Gaby es la mamá de Juan Cruz, un adolescente que falleció también el año pasado acá en nuestra ciudad, y ella habla mucho de que, primero del amor, ¿sí? El amor expresado en otras dimensiones, y de cómo ella puede encontrarlo hoy a su hijo en tantos lugares. Dice, ya no me siento sola. Antes tal vez yo viajaba a un lugar y me sentía, y hoy lo siento, él está conmigo. ¿Eso pasa, María? Por supuesto que pasa, pero para eso tenemos que poder cruzar, atravesarnos nosotros mismos y salir de la concepción de que solo somos solamente un cuerpo. Tenemos que poder acceder a esa concepción de que somos mucho más intangible y no visible que materia tangible, que somos mucho más energía y espacios vacíos que espacios materia. Tenemos que poder elevar nuestra frecuencia muy alto para entrar en contacto. Y Jesús enseñaba, hubo un momento en el que se llevó a Jesús ante un sordomudo y había perdido sus sentidos que lo conectaban con el exterior, con lo material, ¿no? Y le pedían que lo sane. Jesús utilizó una palabra, resuena cada vez más en mí, cuando la primera vez que la escuché, y creo que cuando la pude captar y agarrar, ¿no? Porque uno tiene que, vieron que a veces uno va y escucha, pero
no toma. Sí, sí. Como dicen, el maestro no aparece hasta que el alumno no está preparado. Y hay muchas cosas que escuchamos y pasan. Pero cuando uno está listo, lo puede agarrar. O estás en un momento de tu vida que hace que... Y Jesús utilizó una palabra que era efatá. Y efatá es despertar tus sentidos, despertate. Y despertate no es solamente despertar tus sentidos que te conectan con lo físico. Despertate y conectate con el todo. Activate. Y activate es salir de tus planos más bajos y buscar la forma de activarte en tus planos más elevados. Tenemos que hacer que esa kundalini, energía crística, líquido encefalorraquídeo, o como lo quieran llamar, desde la ciencia, desde la espiritualidad, hace que eso suba hasta tu máximo superior y se expanda. Y te ponga en contacto con la fuente primera, con la energía máxima, la energía taquiónica, Dios, energía superior, la fuente del todo. Nosotros lo llamamos Dios porque vivimos la experiencia de Dios en nuestras vidas, en el día a día, y que cada vez que nos antepone situaciones difíciles, cada vez lo clamamos con mayor ímpetu, y es esa energía de Dios la que nos mueve, la que nos hace hoy estar acá, poder hablarte a vos, poder contarte lo que es nuestra experiencia. Ahora, esa experiencia, para que vos la puedas vivir, es gradual. Como cuando uno empieza, cuando uno es niño y viste que tus papás y tus mamás te van enseñando y educando y te van diciendo esto tenés que hacer, después te paso a paso. Lo mismo pasa con esa experiencia de Dios y con la fe. Cuando uno tiene que contar y hablar sobre la fe, a veces a mí me cuesta ponerlo en palabras porque ya lo vivo en el día a día, que poner una teoría no me sirve, pero sí te puedo decir que para encontrar y vivirlo a Dios en su plenitud, tenés que ir de a poquito buscándolo y encontrándolo en la oración, en la naturaleza. En el encuentro con la naturaleza es mágico la presencia de Dios. En el encuentro con el otro, hoy hablabas de amarse a uno primero y amarse a los otros. En eso también está Dios. O sea, cuando uno hace una obra de bien, cuando uno ayuda a otra persona, escuchando, que decíamos en otros podcasts, acompañando. Mira, lo eso que vos también decís, es experiencia creo que divina. Noel, es importante, y es poder aceptar que todo forma parte de un proceso, y es un proceso gradual que tiene sus momentos. Yo siempre digo, los procesos no son lineales y ascendentes. Los procesos son espiralados, ¿no? Enroscados. Y tenemos momentos, y son justamente esos momentos en donde sentimos que vamos para atrás, los que nos hacen trabajar mucho nuestra intención. No para yo quiero ir para allá. Lo que vos decís es cierto que es un proceso gradual, pero cuando nosotros lo hacemos con intención, cambia totalmente. y es mucho más rápido. Sí. Y uno empieza, como decís, no a ver con los ojos. Uno empieza a experimentar eso que decimos, la presencia de Dios en todo. Todos lados. En todo, ¿no? Y te empieza a agarrar como esa sed de... Me pasaba en este momento de espiritualidad, de tanta oración, que fue casi como un mes de mucha oración. Cuesta volver al plano físico también, porque uno está tan elevado que después también es como que todo ya... No es que uno ve con desprecio el mundo, sino que uno empieza a ver todo lo mundano y decís, nada de esto nos va a saciar, nada de esto. Son esas experiencias donde te das cuenta, a ver, creo que el plano físico es importante porque estamos todos viviendo esta experiencia, pero creo que son esos momentos que nos confrontan tanto con poder aceptar que el plano físico no nos resuelve, no nos expande, y tú es el que nos va a dar la paz interior. Y creo que para esto también es como, cuando uno está muy centrado en el plano físico, lo va a sufrir, la va a pasar mal, si no activo los otros, ¿no? Y creo que lo que vos decís también, ¿no? Y que lo hablamos en un podcast, que tampoco es mantenernos allá arriba todo el tiempo. No, totalmente. Porque estamos nosotros en este mundo, y por eso siempre hablamos de la importancia de tener un cuerpo físico que pueda soportar, sobre todo cuando nosotros entramos en contacto con esa energía superior. Nuestro cuerpo físico tiene que estar fortalecido
para poder soportar esa frecuencia. Si no, el cuerpo físico también empieza a transformarse y a enfermarse muchas veces. Hay muchas personas que están mucho en el plano espiritual y uno lo ve que el cuerpo físico se empieza a deteriorar. Entonces, tenemos que poder encontrar una buena armonía y un buen equilibrio. Y todo eso se aprende, se entrena. Bueno, estamos trabajando en un taller este año, ¿no? Que es a través del método de optimización personal, que es cada uno, a través de su autoconocimiento, aprender recursos y autocalibrarse, identificar en qué necesito trabajar más, en dónde menos, tener cada vez más recursos de todo tipo, físicos, emocionales, mentales, espirituales. Bueno, te invitamos a vos a que nos dejes tus comentarios, que nos cuentes cuál es tu experiencia de Dios, si la tuviste en algún momento, si todavía no la pudiste experimentar. Acá abrimos el canal María y yo para poder acompañarte y también mostrarte, porque en este mundo poco se habla de Dios, cuando en realidad este mundo fue creado por Dios para nosotros, para que lo vivamos con alegría, con plenitud y en paz. Gracias, Mary, por acompañarme otra vez más en Conversar Conciencia, esta serie de podcast que hacemos para que vos te puedas elevar y en esta oportunidad para que puedas conocerlo a Dios.